Muy buenos días, Daniela, ¿cómo está? Esperemos, por favor, unos cinco Buenos días, Miss. minutos hasta que alguien más se conecte a la clase, por favor.
Ya, chicas, ahora sí vamos a empezar con la clase. Me parece que ningún compañero más se va a conectar, así que empecemos. Ya, hoy vamos a hablar sobre el ecosistema global. En este caso, hemos visto, ya con ustedes, simplemente estamos haciendo un recuento, hemos visto este tipo de imágenes, ¿no? En donde nosotros nos muestran lo que es la atmósfera en general y luego están las partes que la rodean, ¿no? Por ejemplo, la troposfera, la estratosfera, la capa de ozono, la mesósfera, la termósfera, la exósfera. ¿Sí? Cada uno de estos cuenta con sus kilómetros, es decir, con la longitud. Vamos a ver qué nos dice con respecto a la atmósfera, Daniela. Vea, por favor. En la parte más externa de la esfera consiste una mezcla de gases que rodea el planeta. A través de ella ingresa la energía solar a la Tierra. Se regula la temperatura y se mueven las corrientes de aire en todo el globo. Sin la estratosfera, el planeta se congelaría y los organismos no tendrían acceso al aire que respiran. La dinámica de la estratosfera da lugar al clima, es decir, al conjunto de condiciones atmosféricas que caracteriza un lugar. La estratosfera está dividida en 4 capas: troposfera, estratosfera y mesosfera, y stratosfera, que presentan temperaturas desde los 9 grados hasta los 30 grados. El aire que respiramos se encuentra en la troposfera, y ahí también se ubica la capa de ozono, que es una barrera para los rayos solares que se encuentra en la estratosfera. El oxígeno en la estratosfera proviene de la fotosíntesis de planetas y algas, mientras que las grandes cantidades de gases de efecto invernadero, es como el CO2 y el metano, provienen del uso de petróleo, carbono y gas natural, que se acumulan en la estratosfera y son los responsables en un 8% del cambio climático. Ya, gracias, Dani. ¿Ya? Entonces tenemos a la atmósfera como la parte más alta y sobre todo esta externa de la ecosfera, sí, es una mezcla de gases que inclusive anteriormente ya hemos visto esos gases, ¿no? Está, por ejemplo, el CO2, está, por ejemplo, hablamos de grados en centígrados, ¿no? En lo que se dividen, como ya lo vimos al inicio, la troposfera, la estratosfera, etcétera. Estas temperaturas presentan los menos 90 grados centígrados hasta llegan a los 30 centígrados, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué nos dice nuestro texto? El aire que respiramos se encuentra en la troposfera. ¿Dónde está la troposfera? En la parte inferior, ¿verdad? Y allí también se ubica la capa de ozono. Justamente está aquí la capa de ozono. Ustedes han escuchado, chicas, que, por ejemplo, cuando hay demasiada contaminación, ¿qué es lo que escuchamos de las personas mayores, adultas o expertas en este tema del cuidado del medio ambiente? Dicen, cuiden la capa de ozono, ¿sí? Que no se contamine a más de lo que ya está. ¿Por qué? Porque la mano humana, la obra que hacen las personas para poder sacar los productos, todo eso, la quema de llantas, el hecho de tirar la basura y que los ríos se contaminen, si todo eso va provocando y va dañando esta capa de ozono, sí, que es muy importante, sí, porque esa nos cubre, sí, de cierta manera de lo que está externo, ¿ya? ¿Qué más nos dice? El oxígeno en la atmósfera proviene de la fotosíntesis de plantas y algas. Por eso hay que cuidar nuestro, eh, nuestro bioma, ¿sí? ¿Qué más nos dice? Mientras, ¿sí? Que las grandes cantidades de los gases de efecto invernadero, como el CO2 y el metano,
provienen del uso del petróleo, el carbón y el gas natural que se acumulan en la atmósfera, en donde se acumulan, ¿no? Y son los responsables del 80% del cambio climático. ¿Por qué? Porque la capa de ozono se ve afectada, ¿ya? Tenemos la concentración de CO2. El gráfico muestra cómo evolucionó la cantidad del CO2 atmosférico desde el año 70 hasta el año 2000, ¿ya? Como ustedes ven, cada año va evolucionando, ¿sí? La concentración del CO2, estos gases de efecto invernadero, ¿ya? Tenemos también la hidrosfera. Leamos, por favor, Heidi. La hidrósfera es el conjunto de los cuerpos de agua que recorren el planeta, ya sea en estado líquido, sólido o gaseoso, como los ríos, los océanos, los lagos, las aguas subterráneas, la humedad del suelo, la transpiración de las plantas, la lluvia y los casquetes glaciares y polares. El ciclo del agua pertenece a la dinámica de la hidrósfera y consiste en la circulación y la transformación continua del agua de un estado a otro por la intervención de factores como la energía solar, la gravedad y la interacción entre los componentes de la ecosfera. Ya, el organizador gráfico también, ¿qué nos dice Heidi? La hidrósfera contiene agua. Se encuentra como agua dulce o agua salada. También se encuentra en estados líquidos como océanos, mares, lagos, lagunas, ríos o aguas subterráneas. En sólido como polos geográficos, cumbres nevadas, ventisqueros glaciares. Y también gaseosos. Se encuentran en vapor de agua en la atmósfera. Ya, gracias, ahora sí, Heidi. Ya, entonces tenemos la hidrosfera, otra parte también importante, sí, es el conjunto de los cuerpos de agua que recorren el planeta, ya sea en estado líquido, sí, es decir, en todos los estados que nosotros podemos encontrar. Bueno, tenemos el líquido, el sólido y el gaseoso, sí. En este caso, hablamos del ciclo del agua también. Por ejemplo, se encuentra como dulce y salada, y esta agua se encuentra en líquido, sí, en los océanos, mares, lagos, etcétera. El sólido, ¿en dónde? En los glaciares, en los polos, y el gaseoso es el vapor del agua, sí. Ya vimos al inicio cómo era el ciclo del agua. Ya, ¿qué más nos dice con respecto a la litosfera, Daniela? Toda la corteza terrestre comprende la capa de roca y minerales que existen entre el suelo y la capa que está debajo de los océanos hasta el centro de la Tierra. La fitosfera es dinámica y aunque sus efectos no son fáciles de ver, pues ocurre en estrechos periodos, siempre está presente. Prueba de ello es la actividad volcánica. Ya, aquí en cambio, con respecto a la litosfera, nos dice que comprende la capa de la roca y minerales que existen entre el suelo y la capa, ¿no? Si nosotros le hacemos un poquito de zoom a la imagen, podemos observar la litosfera, ¿no? La corteza, ¿qué más vemos? El manto, está el núcleo, ¿sí? Está la corteza oceánica, la corteza continental, el núcleo exterior y el núcleo interior, ¿sí? Esa es la litosfera. Comprende la capa de roca y minerales que existen. Sí, todo lo que está aquí. Ya, vamos a continuar. Ahora tenemos la biosfera. Heidi. La biosfera engloba a los seres vivos del planeta, animales como aves, peces e insectos, plantas como árboles, musgo y helecho, hongos como los que viven en el bosque y los que crecen sobre el pan, bacterias y protozoos que habitan en el suelo, en el mar y hasta en
en tus intestinos, y además las relaciones que se dan entre unos y otros. La biosfera presenta interacciones muy estrechas como los tres componentes: atmósfera, litosfera e hidrósfera. Este hecho distingue a la Tierra de otros planetas y permite plantear el concepto de la ecosfera como un ecosistema global donde los componentes bióticos y abióticos se encuentran interconectados entre sí. Las actividades de los seres vivos influyen en el ciclo del agua y de otras sustancias químicas, como el carbono a través de la atmósfera, la hidrósfera y la litósfera. Ya, voy a acceder a un estudiante que se va a también conectar a la clase. Mm, ya, gracias, Heidi. Ya. Ahora, ¿qué nos dice la biosfera? Aquí ya están los animales, ¿sí? ¿Qué más están las plantas, ¿no? Animales como aves, peces e insectos y plantas como los árboles, los musgos, los helechos, hongos también que viven en el bosque, ¿sí? Las bacterias y los protozoos que habitan en el suelo, ¿ya? La biosfera presenta interacciones muy estrechas con los tres componentes: la atmósfera, la litosfera y la hidrosfera. Todo esto es un conjunto, ¿sí? Que abarca el planeta Tierra, ¿sí? Y esto distingue a la Tierra de otros planetas, ¿ya? A ver, vamos a continuar. Ya, de tarea van a hacer lo que es la ecosfera, van a trabajar con la imagen tal y como les puse en la tarea y van a responder simplemente estas dos preguntas, ¿sí? Nada complicado. Ya que nos dice aquí, fenómenos naturales y la litosfera. La tectónica de placas considera que la litosfera está dividida en diferentes segmentos de roca rígida, denominados placas, que se extienden por el globo. Existen 7 grandes placas como la placa del Pacífico y varias más chicas como la placa de Cocos frente al Caribe. Algunos fenómenos naturales se explican a partir de la tectónica de las placas. Por ejemplo, las placas tectónicas se desplazan unas sobre otras y como consecuencia se presentan los terremotos. ¿Sí? Miren, con el paso del tiempo se han ido separando estas placas de aquí. Antes, hace millones de años, chicos, hace millones de años, estas placas de aquí, ¿sí? Sí están viendo lo que estoy señalando. Estas placas de aquí, junto con la placa africana, ¿sí? Y todo este perfil, todo esto era unido, ¿sí? Pero con el pasar de los años, de los millones de años, estas placas se han ido separando y ahora se los conocen como Latinoamérica, Norteamérica, bueno, ya Centroamérica, Sudamérica, Europa, Asia, etcétera, ¿sí? Ese es un dato interesante que si ustedes gustan lo pueden consultar en internet. Si ven, por ejemplo, en este perfil y aquí, este perfil, si ustedes llegan a tener una imagen así impresa y recortan la imagen y lo unen, ¿sí? Esto va a encajar porque antes estaba junto, ¿sí? Ustedes sabían, chicos, de este dato, ¿verdad? ¿O no? ¿Me confirman, por favor? Yo no, mis. ¿Ya? ¿Y los demás? ¿Están prestando No, yo no. atención? Bueno, ¿qué más tenemos? El suelo de algunos ecosistemas es más diverso de los que se imaginan. Los seres microscópicos como bacterias, los hongos, los protozoos, los insectos y gusanos ayudan a crear las condiciones apropiadas para que las plantas puedan crecer y además se encargan de la descomposición del 80% de los restos que dejan los demás seres vivos del bosque, ¿no? Asimismo, reciclan los nutrientes y los ponen a disposición de los organismos que los necesitan y para ciertas sustancias la descomposición es muy lenta y puede durar hasta muchísimos años, ¿sí? Aquí hablamos de los seres microscópicos. Tenemos cómo se dan las interacciones dentro de un ecosistema. Leamos, Ricardo, por favor. ¿Está Ricardo?
Sí, Ya, lea, por favor. ¿cómo se dan las interacciones dentro de un ecosistema? Los ecosistemas están conformados por el conjunto de los componentes bióticos y abióticos. La principal característica de estos sistemas se basa en las relaciones que surgen entre los seres vivos y los factores abióticos que los rodean. Estas relaciones se entrelazan y como resultado se presenta una compleja red de interacciones que hace que los factores bióticos dependan de los factores abióticos. Las interacciones entre los factores bióticos y abióticos permiten al ecosistema funcionar como una unidad. Este hecho le da propiedades específicas. Por ejemplo, la diversidad de especies y la capacidad de intercambiar materia y energía entre sus propios componentes y con otros ecosistemas. De esta manera, el ecosistema logra mantener estable su estructura y adaptarse a medida que transcurre el tiempo. El gran número y la diversidad de interacciones le posibilitan estar en equilibrio dinámico, lo que significa que puede cambiar para adaptarse a las nuevas condiciones. En esta gran red de interacciones existen organismos de diferentes tipos y cada uno cumple con una función específica en su ecosistema y ocupa un espacio en él. Esta función o rol se denomina nicho ecológico y el lugar donde se encuentra el organismo que la realiza se llama hábitat. Ya, continuemos. Diferentes formas de alimentarse. Los organismos obtienen la energía que necesitan de los alimentos que consumen. Por ejemplo, tú debes comer porque así obtienes energía para realizar tus actividades. El pollo que consumes necesitó energía para vivir, por lo que se alimentó de organismos como insectos pequeños. Estos insectos se alimentaban de plantas, y estas plantas crecieron gracias a los nutrientes que ellas mismas produjeron a través de la fotosíntesis. Esta secuencia que se forma entre un organismo y otro se representa linealmente y muestra quién se alimenta de quién. Comienza con la planta y termina contigo. Este proceso se llama cadena trófica. Trofos significa se alimenta, y por medio de ella la energía que la planta capturó del sol se transformó y llegó hasta su cuerpo. Cada organismo que forma parte de la cadena trófica representa un eslabón al cual le corresponde un nivel trófico. Existen tres niveles tróficos. El lugar que ocupa un organismo depende de cómo éste obtiene su alimento. Los niveles tróficos son productores, consumidores y descomponedores. Muy bien, listo. Gracias, Rica. Sí, en efecto. Aquí nosotros hablamos de lo que se denomina la cadena trófica, ya que trofos significa se alimenta y por medio de ella la energía que la planta capturó del sol se transformó y llegó hasta su cuerpo. Sí, tal como nos pone de ejemplo a nosotros, los seres en vivos, ¿sí? O nosotros, ¿sí? Tenemos que alimentarnos para poder tener esa energía, para poder hacer nuestras actividades, es decir, para vivir. Lo mismo pasa con los animales microscópicos, incluso de los más pequeñitos, por ejemplo, hablamos de los insectos que se alimentan de estas plantas y estas plantas crecieron gracias a los nutrientes que ellas mismos introdujeron a través de las fotosíntesis. Por ejemplo, aquí hablamos del nicho ecológico de una abeja, es ser un polinizador, ¿sí? Ellos ayudan a llevar el polen de flor en flor y cumplir con sus funciones como abeja obrera, zángano o reina de la colmena. Es decir, que ellos hacen esa polinización en las flores para que puedan seguir creciendo, para que se desarrollen estos frutos, ¿sí? No solamente sirven para que las abejas puedan crear esta miel, sino que va más allá. Por eso es que existen estas colmenas, ¿sí? No recuerdo cómo se llama el conjunto de, cómo se llaman estas personas. No recuerdo la verdad, me parece que son apicultores, no recuerdo.
pero estos trabajan netamente con las abejas con la miel y aparte de eso, ellas pueden cumplir sus funciones, por eso es que ellas son muy importantes en nuestro hábitat. Si ustedes se han preguntado, aparte de crear miel, ¿qué más pueden hacer estos insectos? ¿O por qué están creados? ¿Por qué sirven para nuestro medio ambiente? ¿Sí? Cada animal tiene una función, ¿sí? Si es para cadena trófica, si es para cumplir alguna función, por algo están dentro de nuestro hábitat, ¿ya? Vamos a quedar hasta ahí, chicos, y nos vemos. Me parece que el día de hoy solamente tengo esta materia con ustedes. Déjenme ver. Sí, solamente tenemos ciencias naturales, ¿ya? Vamos a quedar hasta ahí y nos vemos el día de mañana. Chao, chicos, que tengan una linda tarde. Chao, Miss. Cuídense. Gracias, Dani. Igual. Chao, chicos.